La palabra que tenemos para esta noche está en Primera de Reyes 19, 1, 18. Pero antes que todo quiero hacerles como una pequeña introducción. Hay situaciones difíciles que hemos visto a través de la palabra de Dios, donde algunos personajes, después de haber trabajado arduamente durante gran parte de su vida en la obra del Señor, después de haber hecho grandes cosas para Él, de haber sido instrumentos de bendición, han experimentado la soledad y han vivido momentos de angustia y desmotivación total, arrojando como resultado el menguar o el abandonar el ministerio que venía desarrollando y olvidándose de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Es por eso que hoy vamos a hablar de un personaje que presentó las mismas características, y se trata de Elías, un gran profeta que fue útil para Dios y su pueblo, el más grande en la época, pero que de un momento a otro abandonó su ministerio. No sabemos por cuánto tiempo, hermanos, pero eso se produjo debido a la amenaza de Jezabel. Sin embargo, con la ayuda de Dios volvió a ser útil en las manos del Señor, activándose otra vez su parte espiritual y ministerial. Bueno, y antes de entrar en el tema, voy a mencionarles algunos detalles importantes que tienen que ver con la vida de este personaje. Elías era un hombre de sentimientos, literalmente de pasiones, así como nosotros. Su nombre en el hebreo es Eliyahu, que significa mi Dios es Jehová. Y tenía en Elías el propósito de hacer volver a Israel hacia Dios, su patria chica. Era de los moradores de Galaad, de la ciudad de Tisbe, al otro lado del Jordán. Elías fue un hombre que se destacó como el más dramático y vehemente de los profetas de Dios. Él se dejaba llevar por los impulsos. Elías paró la lluvia, desafió a un rey cara a cara, que fue al rey Acab. Hizo caer fuego del cielo, mandó a ejecutar a cientos de falsos profetas. En total fueron 450 en el valle de Sison, y predijo con exactitud la fecha en la que terminaría una sequía de 3 años, 3 años y medio, con la que Israel iba a ser castigado por sus pecados. Y con todo esto, Elías vio entonces la gloria de Dios que lo respaldaba. Después de haber hecho estas cosas y otras hazañas, vamos a ver cuál fue la causa para que Elías huyera del pueblo en medio de su triunfo glorioso sobre los enemigos del Señor, cuando el pueblo más le necesitaba para que les dirigiera en la destrucción total de la idolatría. Y yo pregunto, hermanos, sentimos hoy que estamos metidos en una cueva, y ustedes dirán el porqué de esta pregunta, pero resulta que el tema del cual vamos a hablar también nos atañe a cada uno de nosotros, y por eso el título que le he colocado a esta enseñanza es Salgamos de la cueva. Como les dije antes, el texto está en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Pero no voy a leérselos porque es largo, sino que en la medida que vayamos desarrollando los puntos, entonces los vamos leyendo. Vamos entonces a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia en esta noche, por
por tenernos acá reunidos en tu nombre. Hoy te pedimos, Señor, que cambies nuestra vida, que seamos transformados a través de tu palabra, que prepares el terreno de los corazones de mis hermanos para que tu palabra caiga en tierra fértil y pueda ser rema en cada uno de ellos. También te pedimos, Señor, que en esta noche envíes a tu Espíritu Santo para que nos dirija, para que nos guíe y para que seas tú hablando a través de mí con sabiduría de lo alto. Abre pues los oídos espirituales y permite que tu palabra entre con gozo y alegría en los corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces hoy les tengo 3 puntos que me parece que son importantes. El primero es, ¿por qué llegamos a la cueva? Dice el versículo 1 hasta el 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Bueno, hermanos, según la palabra, la amenaza de Jezabel cayó de un momento a otro como un baldado de agua fría, porque Jezabel le dio 24 horas de plazo a Elías para que se fuera de allí. Entonces Elías se llenó de temores, estaba desanimado, estaba cansado, estaba atravesando en aquel momento por una situación típica de flaqueza, digámoslo así, de debilidad, de crisis, así como también nosotros las hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Y viendo el peligro que lo acechaba, se levantó y se fue a Berseba. Y yo me pregunto, hermanos, Elías, ¿a quién le estaba creyendo? Porque al parecer su mirada no estaba puesta en Dios en ese momento. ¿Cómo se dejó caer espiritualmente si estaba en un nivel alto al haber sido respaldado por el Señor? Pero no, él se sintió fracasado. Él estaba esperando la conversión de todo Israel, pero más bien huyó. Y fue en ese entonces que Elías estaba subestimando el poder de Dios y escuchó más bien la voz de Jezabel y se fortaleció, y no se fortaleció en lo que Dios estaba haciendo a través de él. Y lo mismo nos está pasando a nosotros, hermanos, en este momento donde hemos puesto nuestra mirada en la televisión y no estamos creyéndole a Dios. Nosotros nos encontramos también en este momento muy nerviosos y estamos metidos como en una cueva porque nos da miedo salir a la calle por esto de la pandemia. Y es normal en este momento las circunstancias están muy difíciles, pero de todas maneras no nos cobijemos, no nos respaldemos digamos, en la enfermedad, en el miedo, en el temor. No, hermano, nosotros tenemos que seguir adelante. Ahora, hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿por qué caemos? Muchas veces los cristianos, cuando estamos fuertes espiritualmente, nos dejamos derrumbar por una enfermedad, por una mala noticia. ¿Por qué el cáncer mata a la gente tan rápido? Muchos lo pueden tener, pero no lo saben, ¿cierto?
y cuando se les da la noticia se derrumban porque no están preparados para recibirla y se encierran en sus casas y no vuelven a salir y se quedan allí esperando la muerte. O cuántos han hecho un mal negocio, por ejemplo, en un momento dado, y esto sería el acabose para ellos. Pero cuando uno quita la mirada de Dios es cuando se agudizan las dificultades. Y dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hermanos, ¿hasta dónde había llegado la mentalidad de Elías al quererse morir? ¿Por qué tanto terror si ya había visto la gloria de Dios? Él fue hasta la cúspide al matar 450 profetas. El hombre que había hecho frente a estos profetas falsos huía ahora de una mujer. El que hasta entonces había sido tan fiel en el servicio del Señor, desertaba de su deber en el momento en que su presencia era más necesaria para que el pueblo viera fortalecidas sus convicciones. Y en vez de exponer su caso ante Dios, más bien tomó el asunto en sus propias manos y no tuvo paciencia en él, sino que obró precipitadamente, desertando de su deber y huyendo de quien procuraba destruirle. Elías se turbó emocionalmente. Él estaba desfalleciendo debajo de un enebro, de un árbol llamado enebro. Y ese enebro es un árbol de hojas largas, fuertes y punzantes, y simbolizan la desesperación. Y seguramente muchos como Elías quieren descansar bajo árboles que brindan bienestar, pero desafortunadamente se acercan al árbol equivocado, donde solo hay angustia, donde solo hay desesperación, donde solo hay tristeza. Y definitivamente, hermanos, no hay mejor árbol que Jesús. Vemos también, hermanos, cómo el ángel de Dios lo fortaleció. Siempre estuvo a su lado y le llevó comida. Además, cómo esta visita sirvió para que Elías tuviera un encuentro personal con Dios y volviera a servirle. Hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, Él nos transforma, Él nos da fuerzas, nos sentimos seguros, nos beneficia, de tal manera que nos impulsa a hacer su voluntad. Ya no volvemos a ser los mismos porque las cosas a nuestro alrededor cambian y se tornan diferentes. Pero hay momentos en nuestra vida, hermanos, en que el Señor nos dice, come, y lo dice precisamente para fortalecernos, para no sucumbir ante las acechanzas del enemigo. No es el momento de quedarnos dormidos, hermanos, de quedarnos en nuestras casas, porque estamos tristes y abatidos debido a esta pandemia, porque tenemos una pena o un problema. No, levantémonos para que podamos trabajar en su obra. Sé que estamos pasando por un tiempo bastante difícil, que de verdad debemos de quedarnos en casa, hermano, no podemos salir, pero desde acá debemos tener como esa disciplina de
de orar, de leer su palabra y poder activarnos ministerialmente. Y vamos al segundo punto. En la cueva se escucha la voz de Dios. Vamos entonces a leer el versículo 7 y dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el nombre en el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, hermanos, dice que se levantó y comió y bebió, buscando el significado de levántate. En el hebreo significa levantarse, erguirse, suceder, acontecer, cambiar de actitud. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y dice, y come, y significa también comer, alimentar, ingerir, consumir. Dios coloca su palabra en nuestra boca para que sirva de alimento a nuestro ser interior. Resulta que Elías recibió un doble toque de parte de Dios. En el segundo toque, el Señor le anima para que continúe con la labor que él le había encomendado. Elías tenía su propio propósito y debido a su miedo y temor se estaba saliendo el propósito de Dios, pero el Señor vuelve y lo llama, dándole algunas oportunidades. Ahora, nosotros, hermanos, nos estamos alimentando de la palabra de Dios para recorrer el camino que Él nos ha trazado. Dios nos manda a alimentarnos espiritualmente para trabajar en su obra, para que nos fortalezcamos. Ya es hora de arrancar, hermanos, sobre todo aquellos que aún no han iniciado. Hay mucho que hacer, se necesita gente que evangelice, se necesita gente que sirva, se necesita gente que lleve la palabra, no necesariamente acá, sino también a donde vayamos. Así, hermanos, que tenemos que prepararnos para cuando esta pandemia ya pase, podamos salir al ruedo y predicar la palabra del Señor. Como dice el Señor, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Aún no es tiempo de parar, hermanos. Y mientras tengamos vida, tenemos que seguir con el trabajo y el servicio que realizamos para Dios. Dice, hermano, que Elías se levantó fortalecido, tanto que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. ¿Y qué significa ese monte Horeb? Significa el monte de Dios, donde él podría tener comunión con Dios, porque este es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. En nosotros, el monte Horeb es ese altarcito que mantenemos en nuestra habitación, donde nos arrodillamos a orar, donde leemos la palabra, donde la escudriñamos, donde le consultamos tantas cosas a Dios. Ese es el monte Horeb para nosotros. Y Dios lo sustentó y lo fortaleció de la misma manera que lo hizo con su siervo Moisés en Éxodo 24:18. Lo animó nuevamente y así hace Dios con nosotros. Nos levanta el pecado y nos vuelve a dar ese alimento espiritual. Nos manda la palabra a través de un siervo para que nos reanimemos y volvamos a tomarla. Así, hermanos, que fortalezcámonos en el Señor y hagamos su voluntad. Y dice en el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, Elías se metió luego en una cueva. ¿Y qué hacía Elías allí, sabiendo que en una cueva solo hay intranquilidad, solo hay tristeza? Metidos en una cueva, en un lugar solitario, no logramos nada bueno. Allí solo hay temor y desesperanza. Nuestras buenas o malas decisiones afectan enormemente nuestro futuro. Y es por eso que debemos acudir a Dios en momentos de desesperación y angustia, para que el enemigo no pueda sacar provecho de esta situación. Sin embargo, Dios quería a Elías fuera de la cueva y sirviéndole nuevamente. Y muchas veces, hermanos, tenemos conceptos errados. En Elías, por ejemplo, él creía que era el último de los profetas, que todos estaban muertos, y por eso se deprimió. Él no escuchó la voz de Dios, no se fortaleció de la palabra, y cuando quitamos la mirada de Dios es cuando suceden cosas inimaginables en nuestra vida. Sabiendo que Dios es el que salva, es el que sana, que es el que nos restaura y el que nos da la fortaleza en los momentos difíciles. Hermanos, ¿cuántas veces un cristiano viene trabajando en la obra del Señor y de un momento a otro se quedó sin trabajo? Entonces se derrumba y ya no vuelve a la iglesia, se acabó entonces la comunión con Dios y hasta ahí. Pero resulta que la mano de Dios, hermanos, es la que va a estar respaldándome, proveyendo mis necesidades. Él nunca nos deja solos y mucho menos nos dejará avergonzados. Y vamos para el tercer y último punto. Sal de la cueva. Y voy a leerles el versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos, al Señor le tocó llamar a Elías para que saliera de la cueva. Dios le muestra a Elías claramente de que él se manifiesta como quiere. Que llegó el terremoto, que llegó el fuego y ahí no estaba Dios. Y la gente se sorprende con estas cosas, que llegó un fuerte viento y tampoco estaba ahí. Pero sucede, hermanos, que con las cosas fuertes nos asustamos, pero Dios no. Él es muy diferente. Él se manifiesta es a través de la calma, de la tranquilidad, después de una gran tormenta. Tanto que Elías se tapó la cara de vergüenza por su cobardía. Al haberse escapado de su deber y huyéndole a una mujer perversa como Jezabel. Y Dios le mostró a Elías que no debía esperar constantes milagros, sino que debía continuar con el trabajo sencillo de cada día, que es el fruto de la paciencia y de la fe. Ahora, ¿dónde queremos nosotros ver la presencia de Dios?
Muchos predicadores han querido enseñarle a los cristianos de que solo la presencia de Dios está en los eventos que se realizan donde hay algarabía o gritería, en los estadios, bueno, en muchos sitios grandes. Pero resulta que esto es una ideología equivocada. Yo no tengo que irme a otros sitios a buscar a Dios, porque Él está en los corazones de los hombres que lo aman y se santifican día a día a Él. Mi hermana querida, se nos fue el audio, hermana Luz Miriam. Ahí está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, la presencia de Dios se manifiesta cuando estamos postrados de rodillas en mi habitación secreta, en mi intimidad, en aquel que vive en comunión con Él. Y dice en el 14 que él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, Elías dice que tenía celo por Jehová, pero resulta que el celo no lo representamos estando dentro de una cueva, sino saliendo a conquistar, a evangelizar. El celo lo mostramos es afuera y no adentro de cuatro paredes. Afuera, no estando en el confort de la casa, no diciendo yo quedo solo y otras iglesias trabajando. El celo lo muestra el que trabaja para la obra del Señor, el que vive en santidad y le cree a Él. Y aquí vemos, hermanos, la mano de Dios. Esa mano que nos salvó y nos dio la vida eterna. Cuando estamos en ese primer amor, predicamos y hablamos, pero llega un momento en que algo pasa en nuestras vidas o no nos gusta y a veces decimos: es que yo no me identifico con las cosas de la iglesia, y parece que Jezabel hablara o nos dijera: es que voy a acabar contigo mañana. Pero resulta que llega Dios con ese amor y nos vuelve a dar esa segunda oportunidad. Y nos toca no una, sino dos veces. Y nos dice: te doy esta segunda oportunidad y fuera de eso te voy a alimentar. Y aliméntate bien porque el camino es largo. Y este es el camino del cristiano, hermanos, a través del cual debemos salir a batallar. ¿Y cuál es esa batalla? Es vivir en santidad, es obedecer, haciendo la obra de Dios y viviendo de una forma diferente. Y ese es animar, ayudar. Y el que bendice y agradece es porque ya tiene su corazón puesto en Cristo. Y cuando como cristianos iniciamos este trayecto, ya no podemos mirar atrás, porque lo que nos espera son cosas maravillosas que no volveremos a encontrar. Dice en el versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, Dios tenía para Elías una tarea ministerial que aún le faltaba por cumplir, y le comisiona para que a nombre de
a nombre a 3 personajes que van a ser instrumentos para traer juicio y advertir al pueblo a través de la palabra de Dios. Y cuando dice que si escapa de la espada, que Eliseo lo matará, no se refiere nunca a la muerte física, hermanos, sino, como les dijera, de la palabra del Señor que va a venir de boca de los profetas a traer juicio. El propósito, hermanos, era continuar la misión que Dios le había encomendado a Elías entre su pueblo. Y Eliseo la continuaría por una generación más. No sabemos qué tiempo duró el profeta Elías ejerciendo su ministerio, y lo cierto es que lo continuó hasta que fue arrebatado al cielo en un torbellino. Ahora, hermanos, ¿cuántos ministros del evangelio hay que se han desalentado por completo con menos motivos que Elías? Inclusive han sido incansables en su trabajo, celosos por el Señor y fieles en predicar su palabra, y sin embargo no han visto fruto ni resultados, y todo ha parecido en vano. Hermanos, hoy los invito a que nos fortalezcamos con la palabra de Dios, porque los propósitos del Señor no dejarán de cumplirse. Elías pensó que toda la obra había de hacerse a través de él, pero tuvo que aprender que él no era más que un instrumento. También Dios le manifestó que 7,000 personas que no doblaron rodillas, ni lo adoraron, ni lo besaron. Con esto quería consolarlo, porque aunque haya una nación o un pueblo entero contaminado con el pecado, Él siempre guarda un pequeño remanente de sus hijos, y ese pequeño remanente somos todos nosotros, y no dejará que este remanente se pierda. Ahí es donde está el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a una pequeña conclusión. ¿Quién nos ha hecho encuevar para que hablemos de Cristo? Para que no hablemos de Cristo. No nos excusemos. Jeremías, por ejemplo, dijo que él era un niño. Moisés dijo que él era un tartamudo. Entonces animémonos a compartir las buenas nuevas de salvación. No dejemos que las situaciones difíciles nos lleven a la cueva, porque Dios nos quiere afuera cumpliendo las tareas que Él nos ha encomendado. Activemos, hermano, nuestros dones, nuestros talentos, y trabajemos en el ministerio que el Señor nos ha dado. Levantémonos y avancemos hacia el propósito que Dios ha establecido para que nosotros lo cumplamos, entendiendo que este requiere de una entrega, de una obediencia y de una santidad. Sigamos entonces, hermanos, salgamos de la cueva que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy queremos darte gracias por tu palabra en esta noche. Hoy reconocemos, Señor, que hemos sido exhortados, que hemos venido actuando en desobediencia, que nos hemos apartado de ti, que en vez de acudir a tu presencia cuando nos sentimos solos, angustiados y tristes, hemos preferido escuchar esa voz desconocida que solo siembra desánimo y desconcierto en nuestras vidas, haciendo que las circunstancias cada vez que nos rodean sean cada vez más difíciles y que no tengan solución. Hoy te pedimos perdón, Señor, y pedimos que nos dé las fuerzas necesarias para salir de nuestro escondite, para salir de la cueva, porque allí encerrados, Señor, se pierden nuestras ilusiones, se pierden nuestras esperanzas, nuestros proyectos,
se pierden nuestros hijos, nuestras familias. Allí estamos sujetos para que no hablemos de ti por pereza, por miedo, pero hoy queremos entregarte, Señor, todos nuestros temores. Queremos reactivar nuestro servicio a ti y continuar por el camino que nos has trazado. Ayúdanos, Señor, a no permanecer escondidos y más bien ese momento de soledad o angustia sea aprovechado, Señor, para correr al monte Horeb en nuestra habitación y podamos tener esa comunión contigo. No permita, Señor, que en ningún momento nos refugiemos bajo el árbol equivocado, tomando decisiones que no están bajo tu voluntad. Perdónanos, Señor, y gracias porque hoy tu palabra nos ha exhortado de una manera muy especial, Señor. De tal manera, Padre, que podamos activar nuestros talentos, nuestros dones, nuestro ministerio, Señor. Sabemos que no debemos de tener miedo ni temor por las circunstancias que estamos atravesando, porque tú nos dices que el amor vence el temor. Gracias, Señor, te damos en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús.